¿Cómo la invocación judía puede proteger sus sueños de las malas energías? ¿Te has despertado asustado después de una pesadilla? ¿O sentiste que algo extraño estaba en tu habitación mientras dormía? Muchas culturas tienen oraciones o rituales para evitar malas energías durante el sueño. En el judaísmo, hay una poderosa invocación llamada Kriyat Shema Alamita en hebreo Kuf, hebreo Resh, hebreo Yod, hebreo Aleph, hebreo Tav, hebreo Sin, hebreo Mem, hebreo Taim, hebreo Tarim, hebreo Lamed, hebreo. Es una oración corta pero significativa que ayuda a proteger a la persona de los espíritus malignos, las pesadillas e influencias negativas mientras duermen. En este texto entenderás 1. ¿Qué es esta invocación y por qué es importante? 2. ¿Cómo y cuándo usarlo en la vida cotidiana? 3. Ejemplos prácticos de cómo puede ayudar. 4. Un resumen simple para no olvidar. 1. ¿Cuál es la invocación que protege los sueños? Imagina que te vas a dormir. Antes de cerrar los ojos, dices una pequeña oración pidiendo protección. Esta es la idea de Kriyat Shema Alamita. No es complicado. Son solo unos pocos versículos en hebreo, pero también se puede decir en portugués, los que tienen el poder de crear una especie de escudo espiritual a su alrededor mientras descansa. Porque funciona en el judaísmo. Se cree que la noche es un momento en que las energías espirituales son más activas. Algunos espíritus o fuerzas negativas pueden tratar de acercarse a las personas mientras son vulnerables, es decir, durmiendo. Esta invocación sirve como una barrera ligera, alejando todo lo que puede dañar su paz. Comparación. Con la vida diaria, piénselo como cerrar la puerta antes de acostarse. No sabe si alguien intentara entrar, pero hágalo como precaución. La invocación es como un bloqueo espiritual que mantiene solo lo que es bueno cerca de ti. 2. ¿Cómo y cuándo usar esta protección? El Kriyat Shema Alamita se recita justo antes de acostarse, acostado en la cama. No tiene que estar en voz alta, solo puede ser mentalmente, pero lo importante es hacer con la fe y la atención. La versión hebrea tradicional es corta, pero si no conoces hebreo, puedes decir una versión portuguesa con el mismo significado. Paso a paso simple. 1. Acuéstate en la cama aparte, como es común en el judaísmo, pero no es obligatorio. 2. Cierra los ojos y respira hondo para calmarte. 3. Recita la invocación. Ver un ejemplo adaptado a continuación. 4. Duerme en paz, sabiendo que está protegido. Ejemplo de invocación en portugués simplificado asterisco senor. Protégame mientras duermo. Me empuja mal humor, pesadillas y miedos. Que tus ángeles me mantengan esta noche. Que me despierte con paz y fuerza. Amén. Asterisco consejos. Para hacer más efectivo, hágalo todos los días como un hábito, así como cepillarse los dientes. Evite pensar en cosas malas a la hora de acostarse. La invocación funciona mejor con la mente limpia. Si tiene pesadillas frecuentes, repita la oración con más fe antes de acostarse. Ejemplo práctico. Imagina que tuviste una semana estresante en el trabajo. A la hora de acostarse, su cabeza no deja de pensar en problemas. Antes de eliminar, usted hace la invocación solicitando protección. Incluso si no sientes nada en ese momento, cuando te despiertas, te das cuenta de que dormiste mejor y que no tenías pesadillas. Eso no es una coincidencia. La oración actuó como un filtro, bloqueando las fuertes energías. 3. ¿Por qué funciona esto? Explicación simple. En el judaísmo, las palabras tienen poder. Cuando hablas o piensas algo con intención, crea una energía. Kriyat Shema Al-Amita es como un comando espiritual que llame a la protección y viene a Dios y sus ángeles. Bloquea las fuerzas negativas como si fuera un escudo invisible. Quita la calma a la mente, evitando que los miedos o las ansiedades perturben su sueño. Comparación con la vida real es como cuando enciendes un purificador de aire en una habitación llena de polvo. No ves que el aire se limpie, pero sabes que estás respirando mejor. La invocación hace esto en el plano espiritual. Limpia el entorno que te rodea mientras duermes. Historia real, adaptada. Un hombre llamado Rafael siempre se despertó a las 3 am, con una presión sobre su pecho, como si alguien estuviera sentado sobre él. Después de que comenzó a invocar todas las noches, estos episodios se detuvieron. No entiende cómo, pero sabe que algo ha cambiado. 4. Otros cuidados para dormir protegidos. La invocación por sí sola ya es poderosa, pero algunas actitudes cotidianas pueden ayudar aún más. Evite dormir con ira o preocupaciones. Si luchó con alguien, intenta resolver, o al menos perdonar antes de acostarse. Las energías negativas atraen más energías negativas. Mantenga la habitación limpia y organizada. En el judaísmo, el desastre físico puede atraer el lío espiritual. Una habitación ordenada ayuda a que la energía fluya mejor.
C. No duermas aguas arriba. Si es posible, algunas tradiciones dicen que dormir boca arriba, como un muerto, puede hacer que la persona sea más vulnerable a las malas influencias. El lado es ideal. D. Use símbolos de protección opcional. Poner un mezzo a pequeño rodillo con oraciones judías en la puerta del dormitorio o una mano Fátima, símbolo de protección, puede reforzar la energía positiva. 5. Resumen final. ¿Qué necesitas recordar? 1. La invocación Kriyat Shema Alamita es una oración judía para proteger el sueño de las pesadillas, los malos espíritus y las energías negativas. 2. Debe hacerse todas las noches antes de acostarse, acostado en la cama con C. 3. Funciona como un escudo espiritual, alejando lo que es malo y trae la paz. 4. Combine con otro cuidado, como dormir en un ambiente limpio y poco seguro en el corazón. 5. Si tiene pesadillas o miedos por la noche, la invocación puede ayudar a disminuir estos problemas. Consejo adicional. Si no eres judío, pero quieres experimentar, puedes adaptar la oración con tus propias palabras, pidiendo protección a Dios o al universo. Lo importante es la intención sincera. Preguntas frecuentes y respuestas simples. 1. Necesito saber hebreo para hacer la invocación. Lo importante es la intención. Puede decir en portugués o en cualquier idioma que comprenda. 2. Realmente funciona. Si no creo al 100%, la fe ayuda, pero incluso con dudas, la invocación puede traer beneficios. Es como tomar un medicamento, incluso sin comprender cómo funciona. Actúa. 3. ¿Puedo hacerlo por alguien que está durmiendo como mi hijo? Sí. Puedes recitar la oración cerca de la persona sin despertarlo pidiéndole protección. 4. ¿Cuántas veces al día debo hacer? Solo una vez antes de acostarse. Pero si te despiertas en medio de la noche con miedo, puedes repetir. 5. ¿Tiene algún riesgo de hacer esta invocación? Es una oración de protección. No tiene un lado negativo. Conclusión. El sueño debe ser un momento de descanso y paz, pero a veces las malas energías o miedos se interponen en el camino. La invocación judía para proteger los sueños es una herramienta simple pero poderosa para asegurarse de que su noche sea tranquila. Es difícil de intentarlo, es solo unos segundos antes de acostarse, y el resultado puede ser noches más ligeras, mejores sueños y un despertar más energía. Si sufres de pesadillas, ansiedad por la noche o simplemente quieres una capa adicional de protección, pruébalo. Como dice un dicho judío, mejor para prevenir el remedio. Una pequeña oración hoy puede evitar muchos problemas. Mañana. Buenas noches y sueños protegidos. Y si todavía tiene dudas sobre cómo o cuándo usa esta invocación, aquí hay algunos consejos prácticos para incluirlo en su rutina sin complicaciones. Primero, no tienes que decorar todo a la vez. Comience con las frases que le llaman más atención o que le resulta más fácil de recordar. Por ejemplo, si tiene miedo de las pesadillas, solo puede concentrarse en la parte que pide protección contra los malos sueños. Que ningún sueño malvado perturba mi descanso. Repita esto varias veces antes de acostarse con calma, como si hablara con alguien que pueda ayudarlo. Con el tiempo, te acostumbras y puedes agregar más piezas. Otro consejo es asociar la invocación con un gesto o hábito que ya tiene. Por ejemplo, si generalmente toma un vaso de agua antes de acostarse, beba el agua y, mientras mantiene el vaso, reza. Si reza o medita antes de acostarse, incluya la invocación al final como un cierre de su rutina nocturna. Por lo tanto, es más fácil no olvidar. Y si vives con otras personas, está bien hablar en voz alta, pero si prefieres la privacidad, puedes decir suavemente o incluso mentalmente. Lo importante es la intención. Incluso los niños pueden usar con la ayuda de un adulto para explicar, especialmente aquellos que tienen miedo de la oscuridad o los monstruos debajo de la cama. Una versión simplificada, como esos buenos ángeles están cerca de mí mientras duermo, puedes calmarlos. Ahora, incluso con la invocación, aún se despierta asustado o con la sensación de que algo no está bien, no se desespere. A veces el miedo es tan fuerte que se necesita tiempo para pasar. En este caso, puede reforzar la protección. Enciende una luz débil en la habitación, una lámpara o lámpara pequeña, respire profundamente y repita la invocación con más firmeza, como si reforzara el escudo. A muchas personas también les gusta tener un objeto simbólico cercano, como una piedra blanca que en la tradición judía representa la pureza, un bendito pañuelo. No es mágico, pero ayuda a que la mente se sienta más segura. Recuerde que esta invocación no reemplaza la atención médica o las terapias si sufre de insomnio crónico o ansiedad severa. Si las pesadillas o el miedo nocturno están molestando mucho su vida, busque un profesional. La oración es más ayuda, comodidad espiritual, pero no resuelve los problemas de salud solo. Finalmente,
Si desea que la práctica sea aún más especial, puede escribir la invocación en un papel y almacenar debajo de la almohada o cabecera. No tiene que ser elaborado en absoluto. Una hoja de papel con letras legibles ya sirve. A algunos incluso les gusta rizar el papel y atar con una cinta, como un pequeño amuleto. El acto de preparar esto ya puede hacerte más tranquilo, como si estuvieras sellando la protección de la noche. Pruébelo por unas noches seguidas y tenga en cuenta si siente diferencia. A veces, el efecto no es inmediato, pero con el tiempo puede notar que se despierta menos asustado, que los sueños se vuelven más ligeros o el sueño se produce más. ¿Qué pasa si algún día se olvida de hacer la invocación? Sin culpa, comienza la noche siguiente. Lo importante es la constancia, no la perfección. Dormir bien es un regalo que a menudo no valoramos hasta que pierdes. Pequeños rituales como este pueden marcar la diferencia entre una noche de tormento y un descanso real. Y quién sabe, con el tiempo, incluso te enfrentas a la hora de dormir con más paz, sabiendo que estás protegido. Que tus noches sean de paz, tus sueños de luz y tus días llenos de energía que solo un sueño tranquilo puede dar. Shalom, que la paz esté contigo. Ahora puede que se pregunte, pero ¿por qué funciona esta invocación? ¿Es solo una cuestión de fe o hay algo más? La verdad es que no hay una respuesta única, porque cada persona vive esta experiencia de alguna manera. Para algunos, es la fuerza de la tradición judía, lo que lleva siglos de sabiduría y protección espiritual. Para otros, es el poder de la mente. Cuando repetimos palabras de paz antes de acostarse, el cerebro se acostumbra a asociar ese momento de manera segura, como si fuera una señal de que todo está bien. Piensa así. Cuando eras niño y tenías miedo de la oscuridad, alguien te ha enseñado a rezar o cantar una canción antes de acostarse. No era mágico, pero te calmó, ¿no? La invocación funciona de manera similar. Ella es como un abrazo espiritual que te das antes de que cierres los ojos. Y al igual que un verdadero abrazo, no le quita todos los temores del mundo, pero nos hace sentir menos solos ante ellos. Por supuesto, no es solo la invocación lo que resolverá todo. Si sufres de pesadillas o ansiedad frecuentes que obstaculizan el sueño, también es importante cuidar el cuerpo y la mente. Beba un té relajante, evite las pantallas antes de acostarse, respire profundamente varias veces. Todo esto ayuda. La invocación es otra herramienta, como un remedio casero que usamos junto con otra atención. ¿Qué pasa si no eres judío? Ningún problema. Esta invocación no es una regla cerrada, es una invitación a la paz. Si te sientes cómodo, puedes adaptarlo, usando palabras que tienen sentido para ti. Lo importante es la intención, pedir protección, agradecer el día y rendirse para descansar con confianza. A veces creemos que necesitamos soluciones complicadas a nuestros miedos, pero la vida a menudo nos muestra que las cosas más simples son las más poderosas. Una vela iluminada, una oración murmurada, un minuto de silencio antes de acostarse, pequeños gestos que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, ya sea Dios, el universo o simplemente la esperanza de que el mañana pueda ser mejor. Entonces, la próxima vez, recuerda, no estás solo. Generaciones antes de que también buscara protección en palabras, fe y rituales nocturnos. Y ahora esta misma fuerza está a tu alcance. Simplemente cierre los ojos, respire y deje que la paz vaya lentamente, como la luz de la mañana que aligera el cielo después de la noche. El sueño no tiene por qué ser una batalla. Puede ser un refugio. Y te mereces este refugio todas las noches. Shalom. A veces creemos que necesitamos algo grandioso para sentirnos protegidos, pero la verdad es que la protección a menudo está en las cosas que ya tenemos. Incluso olvidamos. Esta invocación judía, por ejemplo, no requiere más que un momento de atención y un corazonel abierto. No es magia, no es brujería, no es un hechizo complicado. Es solo una forma de decir: hoy elijo confiar en que puedo descansar en paz. Imagina que estás cerrando la puerta antes de acostarse. Se bloquea, verifique si las ventanas están cerradas. Tal vez incluso deje una luz encendida en el pasillo. Haz esto por seguridad, ¿verdad? La invocación es como bloquear la puerta de tu mente. Te estás diciendo a ti mismo: aquí, ahora, solo lo que me hace bueno. Los miedos, las preocupaciones, las pesadillas, todo esto está afuera, al menos durante unas horas. ¿Qué pasa si no eres judío? Ningún problema. No es una cerca con los propietarios. Si estas palabras te ponen calma, úsalas. Si lo prefiere, puede adaptarlos. Hable con sus propias palabras a su manera. Lo importante no es la fórmula, sino la intención. También porque, al final, todas las culturas tienen sus formas de pedir protección por la noche. Los católicos rezan al ángel guardián, los musulmanes recitan el suras del Corán, los pueblos indígenas brasileños hacen sus oraciones a los espíritus de la naturaleza. Al final, es la misma necesidad humana, dormir sin miedo. Por supuesto,
Puede ser que al principio te sientas un poco extraño. Después de todo, no estamos acostumbrados a parar y hablar con lo invisible. Pero pruébelo. La primera noche, habla en silencio, como si hablar con un amigo que sabe que está allí, incluso sin ver. Con el tiempo se vuelve natural. ¿Qué pasa si un día se topa con una pesadilla de todos modos? No te culpes a ti mismo. Incluso las mejores puertas cerradas a veces se clasifican con el viento. Lo que importa es que tengo una clave para cerrar nuevamente. A algunas personas les gusta agregar la invocación con otros rituales pequeños. Puede iluminar una vela blanca blanco. En muchas tradiciones simboliza la pureza y la protección. Tener un té relajante o incluso escribir en papel lo que le molesta y mantener debajo de la almohada como si le estuviera entregando ese peso a alguien a quien cuidar mientras duerma. No es obligatorio, pero sí ayudas, porque no además. Esta práctica no es solo asustar a espíritus malignos en el sentido literal, también empuja a los espíritus que creamos, la ansiedad que no nos deja descansar, la ira que vuelve como una película en nuestra cabeza, la tristeza que parece un peso en el cofre. A veces, el malvado más grande que nos persigue por la noche somos nosotros mismos, quedando el pasado o temiendo el futuro. La invocación es una invitación para liberar esto, al menos hasta que nace el sol. Si tiene hijos en casa, pueden sanarle una versión simplificada. Algo como, antes de acostarse, le pedimos a los ángeles o a Dios que nos cuiden. Así que sonamos con cosas hermosas. Los niños entienden muy bien este idioma. Después de todo, también tienen miedo de la oscuridad a veces. Y cuando compartimos estos momentos, además de proteger, se está transmitiendo una tradición de cuidado. Finalmente, recuerde, no se trata de creer ciegamente que una oración resolverá todo. Se trata de crear un espacio de paz dentro de ti. A veces, la protección no proviene del exterior, sino de una voz interior que dice, estás a salvo, puedes descansar. Y eso nadie puede quitarte. Así que esta noche, antes de apagar la luz, pruébalo. Cierra los ojos, pon tu mano sobre tu pecho y diga en voz alta o simplemente pensando esas viejas palabras o las suyas. Respira hondo. Y dormir, porque dormir no es un lujo, es un derecho, y mereces despertar al encendedor mañana. ¿Qué pasa si la mente todavía no deja de girar? Si los temores insisten en tocar la puerta como un visitante aburrido que no entiende que es hora de acostarse. No te preocupes, esto es normal. Incluso los sabios judíos que crearon esta invocación sabían que la ansiedad no desaparece solo porque queremos. Entonces dejaron algunos consejos prácticos para ayudar a calmar los pensamientos antes de acostarse. Una es escribir en papel lo que te está molestando. No tiene que ser un texto hermoso u organizado, solo puede ser una lista de palabras sueltas, cuenta para pagar, luchar con el jefe, miedo a la enfermedad. Luego doble el papel y almacena debajo de la almohada o en un cajón. Es como si le estuvieras diciendo, esto no es por ahora, mañana nos resolvemos. Muchas personas hacen esto y se dan cuenta de que al colocar el lápiz en papel, la cabeza es más ligera. Otra cosa que ayuda es crear un ritual de despido. Puede ser tomar un té caliente, la manzanilla o el limón es genial. Escuchar una canción tranquila o incluso encender una vela durante unos minutos mientras se repite la invocación. Lo importante es señalar a su cuerpo, es hora de descansar. Imagina que eres una computadora. Si no desactiva los programas uno por uno, se vuelve lento. Con nosotros es lo mismo. ¿Qué pasa si te despiertas en medio de la noche con ese susto? Como si alguien hubiera llamado tu nombre. Respira hondo y recuerda, al miedo le gusta el silencio y la oscuridad para crecer. Enciende una luz débil, incluso el teléfono se ajusta, pero con el bajo brillo, tome un sorbo de agua y repita la invocación o cualquier frase que le brinde seguridad. Puede ser simple como, estoy en casa, estoy protegido, pasará. A veces, solo escuchando nuestra voz, nos sentimos menos solos. Los judíos también creían que sonar con agua, mar o lluvia era un signo de protección divina. Entonces, si tienes estos sueños, puedes interpretarlo como un mensaje de que todo está bien. Pero si las pesadillas insisten, una punta vieja es girar la almohada antes de acostarse. Suena tonto, pero muchas culturas hacen esto como una forma de reiniciar la energía del lugar. Finalmente, sepa que no hay fórmula mágica. Unos días serán más fáciles, algunos más difíciles. Lo que importa es no renunciar a cuidar su sueño. Después de todo, aquí es donde recargamos la fuerza para enfrentar los desafíos al día siguiente. Y si la invocación judía te ayuda a dormir mejor, genial. Si no, inventa tu propio camino. Lo que cuenta es la intención. Decirle al universo y a ti mismo que merece la paz. Entonces, la próxima vez, recuerda, no estás solo en esto. Las generaciones y generaciones de personas han pasado por esto y han dejado estas herramientas para que lo usemos. Tome lo que sirve, adapte lo que necesita y duerme, porque mañana el sol nacerá de nuevo y querrás descansar para ver.